Bienvenidos a Analizando la Historia, donde Luis, acompañado de David y Julio, analizarán un tema de historia importante. El día de hoy, la Gran Depresión. Sean bienvenidos aquí nuevamente, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Como ya saben, estamos aquí acompañados con David y Julio. En el día de hoy vamos a analizar la Gran Depresión. Bueno, el tema del día de ayer, para hacer un poquito de recapitulación, vimos la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué vamos a recapitular? Bueno, porque la Primera Guerra Mundial tuvo que ver muchísimo con este evento histórico que no solamente pasó en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Y ahora es aquí donde les voy a preguntar a ustedes, ¿qué saben de la Gran Depresión? Nel, carnal, pues fue ¿cómo decirlo? Que no suene feo, un cagadero. No te sientas como en un examen, güey. Sí, no, pues es que fue un cagadero, o sea, pero iba a decir un desmadre, pero no, gracias a la Primera Guerra Mundial, pues, causó muchos problemas, como tú mencionas, pero después el sueño americano fue el que enalzó más el problema y los llevó de a tiro, haz de cuenta, llegar al pico de una montaña y lanzarse de cabeza, así literalmente cayó Estados Unidos y cayó el mundo gracias a esa misma problemática. Estados Unidos siempre siendo líder, güey, en todo lo que puede. No, hombre, y Estados Unidos fue el causante de otra cosa peor, pero eso se va a ver al final. Ok. Yo lo que investigué o escuché, más que nada es, pues de que afectó en general a todo el mundo. Vino por lo mismo de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Había desabasto en la mayoría de recursos, en la mayor mayoría de países. Caso contrario con Estados Unidos, que manejaba una sobreproducción en todo. Terminada la guerra, sobreabasto de materiales, sobreproducción, pues terminó ocasionándole su crisis. Así es. Bueno, concuerdo con sus respuestas. Efectivamente, la Primera Guerra Mundial tuvo que ver mucho, y especialmente desde el Tratado de Versalles. ¿Se acuerdan qué fue el Tratado de Versalles? No se acuerdan. No, Luis, pero puedes ilustrarlo, porque qué tal que alguien no puso atención en el primer episodio como nosotros. Exacto, perverso. Muy bien. Bueno, el Tratado de Versalles fue prácticamente el tratado que culminó la Primera Guerra Mundial y en donde se le culpó a Alemania toda la Primera Guerra Mundial. Sí, cierto, ves que sí fueron los mamones. Pues sí, o sea, sí hicieron pero no la empezaron. No, ya sabemos que no. Pero... Y todavía bien sordeadillos, Nel, yo no fui. Pero pues sí fue el país que más desastres hizo por su ambición de ideas expansionistas. Esos güeyes nunca leyeron el cuento de la honestidad, güey. No. Bueno, a Alemania, en el Tratado de Versalles, tenía que pagar una indemnización prácticamente de todos los gastos de reparación en toda Europa, de aproximadamente $30 mil millones. Dinero que no tenía. Pues sí. Entonces, bueno, aquí vemos el primer punto de la cual se podría decir que estalló la Gran Depresión. Muchos saben que la Gran Depresión en realidad empezó, como quien dice, 10 años más tarde, que fue en octubre de 1929. Pero en sí la Gran Depresión, pues sí estalló en esa época, pero tiene un antecedente más atrás. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, con los bancos. Los bancos a comienzos de la década de los 20 empezaron a repartir créditos. Gracias a esto, bueno, Alemania, como no tenía dinero para pagarle a lo que viene siendo las potencias que ganaron, que fue Inglaterra, Francia, Estados Unidos, lo que hace Alemania, pues es pedirle prestado a Estados Unidos. Le pidió esa enorme cantidad para poder pagar los gastos que se le deberían de haber, que se le pusieron en cargos a Alemania, para poder así pagar todos los daños que hizo durante la Primera Guerra Mundial. Bueno, ese es otro caso aparte que vamos a ver más adelante, pero Alemania tuvo su propia crisis económica, muchísimo antes que empezara la crisis del 29, la Gran Depresión. Bueno, pero aquí les voy a preguntar yo, ¿creen ustedes que la Gran Depresión en realidad comenzó, como ya les había dicho,
en octubre de 1929 o comenzó cuando Alemania pidió el préstamo millonario a Estados Unidos? Yo pienso que ahí fueron dos cosas. O sea, fue antes de obviamente antes de la Gran Depresión. Tú sabes que el detonante fue, creo que hubo dos, una alerta un jueves y luego estalló en un martes, ¿no? Si no mal recuerdo. Creo que sí. Entonces, Alemania tuvo gran parte porque está pidiendo grandes cantidades de dinero y obviamente pues Estados Unidos dice, ok, me deben, ¿sí? Y empieza sobre la sobreproducción, como Julio mencionó. Y luego también entran mucho en parte los bancos y las personas. ¿Por qué? Porque las personas, bueno, esto es un consejo, chavos. Antes de meterse a algo, prepárense y estudien. No se metan nomás así. Aguas con las itálicas. Ándale, algo así. No compren acciones de GameStop así. No, ándale, así. Exacto. Aguas GameStop, con el Bitcoin. GameStop es el claro ejemplo de qué puede pasar otra vez. ¿Por qué? Porque la bolsa de valores, Wall Street, muchas cosas así, tiene gente preparada. Yo tampoco soy preparado para hablar de eso, pero obviamente no me voy a meter a un mundo que no me corresponde. Necesitaría prepararme tanto mentalmente, educativamente, para poder entrar a otro nivel que yo desconozco, pues. Entonces la gente fue el error que cometió. Los bancos empezaron crédito y ya era muy fácil tomar acciones de todos lados, como en el caso de GameStop ahorita, que todos están invirtiendo. Entonces su nivel de valor aumenta primero. Sí. Va a pico, pero va a llegar un punto en el que ya se sobrevendió, que ya no tienen que vender o ya no tienen que... Ya no hay acciones suficientes. Exacto. Y de ahí se viene la picada. Y eso fue lo que sucedió. Exactamente, es lo que antes de empezar la grabación le comenté aquí a nuestro compañero Julio, que todo eso tuvo que ver con la sobreproducción de armamento, agrícola, de ganado, La agrícola. para solventar la alimentación de los soldados fuera del continente. Para eso se ocupaba muchísimo dinero para el traslado de alimento, porque Europa, cabe resaltar, pues estaba en una crisis mundial, estaba en una crisis de guerra, entonces por los balazos, por los bombardeos, se impedía de que se creciera cultivo. Incluso los mismos países como Inglaterra, Francia o los países aliados pedían a Estados Unidos y a algunos países latinoamericanos la gran producción de alimentos. ¿Qué es lo que pasó o qué fue lo que detonó prácticamente la Gran Depresión, incluso antes de que pasara en el 29? Pues fue precisamente eso. Los grandes granjeros, ganaderos o agrícolas de la época empezaron a tener estos grandes campos de tierra para cultivar, pero como la guerra ya había terminado, no tenían a quién vendérsela. Se echaba a perder. Exactamente, tenían mucho producto por vender. La gente no la compraba, la gente tenía muy poco dinero. A pesar de que la Primera Guerra Mundial pues fue un gran crecimiento económico, fue aquí cuando los agrícolas, bueno, y se cree que varios economistas piensan que este fue el problema. Muchos agrícolas, granjeros, así, empezaron a pedir crédito a los bancos para poder comprar maquinaria grande, para poder Avanzar. exactamente, de su producto. Y así fue comenzando, la gente empezó a ver que estos granjeros hacían eso, entonces les daban dinero, prácticamente el banco les regalaba el dinero a los granjeros, y les daban un lapso de 30, 40 años para pagar. En abonos chiquitos. En abonos, exactamente, eran, pues sí, o sea, prácticamente lo vemos hoy como con las casas de Infonavit. Se pasan de lanza. O sea, te tumban 3,000, 4,000 pesos mensuales, pero los pagas en 15, 20 años. O sea, sí les conté, ¿no? Que una compañera de ahí del trabajo, nos contó que eso es como injusto, pues. O sea, porque como un carro, si tú lo sacas a crédito, lo puedes liquidar cuando tú quieras. Y tienes a lo mejor 5 años, si no lo liquidas antes, pues tienes a lo mejor 5 años, 6 años para pagar ese carro. Pero como una casa, que es donde vas a habitar, no te dejan aventajarle, pues. O sea, es a huevo los 20 años. Pero, o sea, también lo entiendo del lado del gobierno, pero sí te pasas de lanza. Porque pues de ahí sacan intereses, ¿va? Exacto. Y de ahí crece la economía también, pero... Tú solo piensas que estás comprando un lugar donde te vas a morir. Ah, sí. O sea, compra una tumba bonita. Ándale con puertas y ventanitas. Sí, ¿no? bueno, ándale, como una casa, pero en el panteón. Sí, tú sabes que ahí te vas a morir. Inviértele Pues, bien, o sea, si van a ser 20 años y me voy a morir ahí. Bueno. Sí, no, pues métele galletas. Pues sí, cierto. una vez. tienes razón. Bueno, pero para no desviarnos del tema,
Eso fue un error que pasó, lo que hizo el banco. Bueno, cabe resaltar que en Estados Unidos no existía un sistema bancario centralizado. Andrew Jackson, expresidente de Estados Unidos, quitó esa idea de descentralizar los bancos. Entonces cada banco era privado. Ujú. Eso fue un gran error. En muchos países como en Europa el banco estaba centralizado, el gobierno controlaba los sistemas bancarios. En Estados Unidos no. Para la década de los 20 cada banco hacía sus préstamos prácticamente a la ley de sus calzones, ¿no? Sí. Como dicen. Y eso fue un gran error. ¿Por qué? Bueno, como ya les mencionaban, vendían acciones, hacían préstamos de créditos. Bueno, perdón. No, sí, adelante. De hecho, creo que el papá de un expresidente de Estados Unidos, creo que era Kennedy, si no me equivoco. Bueno, igual reviso y ya les digo quién. Era el que estaba bien metido en la bolsa ¿De valores? Bueno, ajá. Entonces, cuando vio que todos los bancos estaban haciendo eso, él dijo, esto no es posible, va a venir un pedo. De hecho, creo que fue el que avisó o notificó que a lo mejor iba a venir un problema y pues no le creyeron. Pero él, ¿qué hizo? Pues sacar sus inversiones, Sí, de los invertirlo en otro lado y fue de las familias que no se quedó pobre. ¿Qué es lo conveniente siempre que estás haciendo una inversión en la bolsa? Cuando llega un punto alto, lo conveniente es que tú retires tu dinero. O sea, que tú vendas y tengas tu ganancia. Sí, Y puedes invertir en otras cosas. El problema de esto es que la gente, por lo general, ves que empiezas a ganar dinero y dices, a huevo, ya la hice. mames. Y en vez de quedarte ya con lo que tienes, Sí, te quedas ahí de, no, pues va a crecer más, va a crecer más, va a crecer más. Y hay mucha gente que no se alcanza a salir a tiempo y se viene una crisis. Exacto. Posiblemente, y es lo que muchos analistas sospechan, va a pasar con Bitcoin. De que va a llegar un punto en el que se va a elevar al tope, se van a acabar todas las acciones y se va a venir esa Oh, y ya caída. sacaron otro nuevo, ¿sí vieron eso? No. Que no me acuerdo cómo se llama. Es algo... Pero, Sí lo escuché. Es el segundo más después del Bitcoin. ajá, supuestamente, por ejemplo, tienes el cuadro de la Mona Lisa, ¿no? Y tú pagas esa cosa, no me acuerdo cómo se llama, por el cuadro de la Mona Lisa. No lo vas a tener, pues, como que presente, No, no. pero tú sabes que tienes la copia original. Los demás van a tener la copia de la copia de la copia nada más para consultarlo, pero nadie más que tú va a poseer ese Ujú. cuadro como tal. Ujú. Entonces muchos jugadores de básquetbol, de así están invirtiendo una playera, esto, lo otro y lo meten ahí. Los artistas, sus cuadros, su música, Su disco. todos lo están haciendo así y venden un buen, o sea, a los que lo venden pues les va bien, pero pues estás de acuerdo que es algo nuevo, que chance y ahí sí pegue y es, mucha gente comete el error de que, por ejemplo, en el caso de GameStop o Tesla, por ejemplo, que invierte ya cuando la bolsa, digo, cuando las acciones de esa empresa o de ese producto ya están Ya bien está arriba. Sí. Entonces, pues así no jala. O sea, ya cuando está allá arriba ya es muy difícil que ganes. O sea, tienes que invertir en algo, o ser inteligente, o prepararte, como decíamos, Ujú. para invertir en algo que tú ves a futuro que va a crecer. Porque ya cuando creció, pues ya no te sirve de nada. No, pues no. No, y qué bueno que tomas ese tema porque creo que ya lo habías mencionado sobre la gente, ¿no? O sea, las personas que conseguían el crédito bancario eran personas ya con educación, se podría decir, o con trabajo, pues vaya. Ujú. Entonces la gente cuando empezó a ver eso era cuando las grandes compañías tomó provecho por las grandes cantidades de productos que tenían, por ejemplo, electrodomésticos, línea blanca. Entonces toda la gente quería comprar eso y no tenían dinero. ¿Qué es lo que hacían? Presta. Iban al banco, le decían, préstame, ¿no? Y al cabo te pago ahí poco a poquito, a veces sin intereses. Entonces fue algo que desencadenó todo este problema. Bueno, y luego ya vamos, ahora sí ya entrando a lo que prácticamente desató la Gran Depresión, que es conocido como el Jueves Negro. Jueves negro. El Jueves Negro. Aquí hay un jueves negro. No, güey. No, No era un jueves negro. en Viernes Negro, ¿no? El Ah, Black bien, Friday. bien. Sí, pero es que eso es lo contrario. Es lo contrario, güey. Hay ofertas Sí. bien chingonas. Sí, van y cómprate y llenas tu carrito de televisiones. Ah, y aquí inventaron el Buen Fin. Nah, pero buen fin es un fin como... Sí, o sea, nomás te dan ofertas a meses sin intereses. O sea, no le bajan del precio a nada. No, nada, de nomás hecho, hasta le sin suben. interés. ¿Nunca te has fijado en eso? Que antes del buen fin, tú ves las... ¿Cómo se puede decir? O sea, si vas un mes antes del buen fin, están una tele, ponle en 5,000 varos. Y tú no la compras, ¿va? Dices, No. ahí viene el buen fin. Ponle tú que llega el buen fin y ya está en 6 varos. Aquí tenemos una víctima del Buen Fin. La 8 compró su PlayStation 4 en un Buen Fin.
Ah, pero yo sí lo compré a buen precio. Sí. A mí sí me tocó. Sí, nos aventamos 3 tiendas para ver cuál costeaba más. Y ahorita tú los consultas, están arriba de 7, a mí me costó 5. Sí, cierto. A mí, pero pues tuve que buscar como 2 o 3 meses antes, ¿no? Estamos viendo acá. Bueno, y la gente no tenía esas capacidades antes, ¿verdad? No, hasta la fecha no existe una buena cultura económica en la gente. No. No somos, o sea, la mayoría de las No. personas, me incluyo, no somos muy buenos para ahorrar. O sea, La no verdad, tenemos- Coinciden conmigo que es muy importante que les metan en las carreras. Bueno, nosotros pues ya salimos, menos Luis. Ya casi, falta un semestre. No, pero sí hace falta como que educación financiera. Educación financiera. ¿Por Sí. qué? Porque estaba platicando con un compa el otro día y, por ejemplo, ahí en la empresa donde trabajo, pues es por contratos, ahorita yo estoy por contrato. Y lo que hace uno, a lo mejor por inconscientemente, lo que sea, te fijas en la fecha del contrato y te fijas cuánto vas a ganar, pero nunca lees lo que viene acá en letras chiquitas, o sea, no te pones a detalle a leer qué realmente estás firmando, ¿estás de Ujú. acuerdo? Sí. Y eso pasa muchas veces en todos lados. Por ejemplo, quieres hacer tú un producto o algo o haces tu trabajo y al principio no sabes cobrar. Obviamente ya con el paso del tiempo vas a agarrar maña, pero pues al principio batallas mucho. ¿Por qué? Porque no tienes educación financiera, no sabes cómo se mueve el mercado. Y sirve más que te enseñen eso a que te enseñen otras cosas que imparten. Cosas muy sencillas que por lo general, o sea, digo, voy a poner una panadería. Compro mis hornos, compro mis batidoras industriales, tengo todo mi equipo. Y empiezo a cobrar nada más por lo que me cuesta hacer el pan. Sí. Y a lo mejor no estoy tomando en cuenta que me gasté Los 20,000 pesos servicios. en las batidoras, me gasté estos 50,000 en los hornos. Y en ningún momento le estoy añadiendo eso Y nunca lo al repones. valor de mi producto. O sea, nunca repones tu... O tu los mercancía. servicios, Sí, simplemente también luz, los servicios. agua, internet. Sí. Son cosas que tienes que aprender, o sea, si quieres emprender un negocio te las tienes que saber de ley, porque si no nunca vas a poder tener esa regresión de dinero. Ujú. Sí, prácticamente. Entonces, regresando al tema de la Gran Depresión, el error de los bancos, pues fue ese, prestar crédito, y es aquí cuando entramos con el presidente Hoover, que él estuvo presente durante esta gran crisis económica, ya en octubre del 29, conocido como el Jueves Negro, en donde la gente literal se apilaba, la calle Wall Street estaba repleta de gente, Oh my God, pero oh my God. estaba loca. Sí. Mucha gente, y esto porque yo lo investigué, se podría decir que el del 60, inclusive el 50% de las personas que estaban ahí presentes, iban nada más al chisme, o sea, en realidad no sabían qué es lo que Sí. estaba pasando. Pero pues ya el resto, la gente experta, la que le había invertido la bolsa de valores, pues ya sabía qué es lo que estaba pasando. Cabe resaltar que cuando pasó lo del colapso en la bolsa de valores es por la compraventa de acciones. de Porque diferentes- todos querían vender, ¿no? Ajá, todos querían vender acciones. Yo me lo imaginé De- como un hormiguero, que se alborota una y luego empiezan todos. Sí, pues prácticamente así fue. Cayó... Bueno, aquí muchos economistas en realidad no saben si empezó porque bajó la producción Ford, que fue cuando más o menos fue en esa época, entonces por eso comenzó la Gran Depresión, pero se le atribuye a otras empresas, pero muchos piensan que en Ford fue porque bajó la producción de sus automóviles, modelos T, modelos M, porque pues, la gente ya no tenía dinero con qué comprarlos porque se habían gastado todo el dinero del crédito. Ujú. Entonces una gran compañía multimillonaria de automóviles, Sí, pues, Pues- si no vendes ya. si no vende, pues no, ¿qué genera? Pues nada. Entonces comenzó allí. Entonces el viernes negro, perdón, el jueves negro, pues fue eso, la gente se puso loca. Pero ahí les va un dato curioso. La economía en sí de Estados Unidos todavía estaba saludable. Creo que nomás bajó ciertos puntos, ¿no? Sí. Y fue como, bueno, era lo que te decía que fue como una alarma. Digamos que es Sí. un sismo, primero te avienta la alarma y luego ya viene el bombazo. Exactamente. Muchos creen que en realidad la Gran Depresión comenzó entre el año de 1931 al 32, que fue cuando ya tuvo su efecto, que fue cuando el país ya estaba prácticamente económicamente en las ruinas. Ujú. ¿A qué me refiero con esto? Y es una de las fotografías que yo llegué a ver en internet. Ya para la década de los 30, muchas de las personas, por falta de dinero, falta de trabajo, pero más que nada por falta de trabajo, buscaba comida en los basureros. Buscaba comida en los basureros,
prácticamente cualquier alimento, usado, echado a perder. Y era muy triste. Yo miré que, por ejemplo, se hacían unas filas acá bien enormes, ¿no? De gente yendo a los pueblitos, pues, a ver quién los contrataba, pero, o sea, que, pues, no. Exactamente. No. Prácticamente el país estaba en crisis. Y esto se le atribuye también por culpa a Hoover. Bueno, mucha gente está entre 50 y 50 de que en realidad sí ayudó para salvar el país y que en realidad nomás... ¿Fue cuando se empezaron a dar los apoyos? Exactamente. Bueno, lo que hizo Hoover, él empezó a dar como tipos fichas, Ujú. como tarjetitas, a personas muy necesitadas. El gobierno les regalaba comida, pero no eran tacos de tripa, o Sí, pues, no eran tortas, no, era un pedazo de pan y a veces agua o leche. Entonces la situación estaba muy dura, muy complicada. Que fue uno de los métodos para recuperar el país, según el presidente Hoover. Pues él creó una presa. No sé si conocen la presa Hoover. Sí, he escuchado de ella en Ah, bueno. películas. de tiempos. Eso fue ya después de la... Fue para salvar, como quien dice, para generar ok, empleos. Sí, fue para generar empleos. Hoover mandó a crear esta presa en Nevada, en el estado de Nevada. Y con eso sí solventó poquito la economía porque generó empleo. Pues mucha gente, pues sí salvó la economía del país, pero no del todo. Ahora, bueno, ahorita vamos a regresar a Estados Unidos y nos vamos a brincar a Europa. A lo mejor es un brinco muy drástico, pero ahorita van a ver por qué me doy ese gran Ok. brinco. Mira, como todo mexicano, ir a Europa es el sueño de todos. Así que Sí, la verdad date. sí. Producto Perfecto. interno bruto. Vamos a brincar el charco. Sí. Ya es que aplican esa. Bueno, aquí les voy a preguntar. Ya te vamos a decir nomás conceptos, así, Producto Interno Bruto, economía mundial. Así, man, sí. Compra y venta de Archa. Bueno, nos vamos a brincar al charco y vamos a llegar a Alemania, Al de aquí de Pau. si quieren. Entonces, ahí les va una pregunta. Alemania, bueno, ya platicamos de Alemania. ¿Cuál fue el papel importante en Alemania durante esta crisis económica? El papel importante Sí. que le consumía, ¿no? No me digas que también son los villanos aquí. Sí. Bueno, va después. Según yo, eso es al final. Yo iba a soltar eso. Sí, si va. quieres ahorita lo dices tú. Lo mencionas. No te creas, pero no sé si estamos hablando de lo mismo. A ver, dame una idea más o menos. Es que gracias a esa depresión salió un salvador en Alemania. Adolf Hitler. Heil Hitler, Sí. Heil Hitler. Inconscientemente, pues lo creó la crisis mundial. Ah, Esto tiene que ver mucho precisamente con eso. Mucha gente dice que no y que esa parte que ya viene siendo historia de la Segunda Guerra, no. Es parte de la Gran Depresión, pero se va de la mano porque inclusive la Gran Depresión tiene que ver mucho con la Segunda Guerra Mundial. Yo en lo personal pienso que la Gran Depresión, inclusive en el Tratado de Versalles, fue lo que detonó la Segunda Guerra Mundial ya en el 39. Según lo que yo vi, pues, o sea, haz de cuenta que Alemania, pues, estaba de la fregada, ¿no? Y no hallaba ni por dónde. Entonces, pues, el Adolf llegó a decir que era el Salvador, ¿no? El Mesías. Sí. un nuevo Cristo en la sociedad. Haz de cuenta. Entonces empezaron a creerle, pues, y por eso juntó la cantidad de ejército que tenía, porque prácticamente les vendía una idea prometedora. La importancia de saberse vender, así puedes conseguir un chingo de gente. No, y ahí les va una cosa. Uno puede tener una forma de hablar, pero perrona, y no importa que digas mentiras, la gente te va a creer. Y es lo que hizo ese güey. La labia gana. Sí. Verbo mata exacto. carita. Verbo mata Ay, carita. pues, Perverso, sí es. sí, Bueno, jala, chavos. Pero, si eres un buchón con 500 rosas, no hay nada que le gane a eso, güey. no, la gente. Sí es cierto, güey, sí es cierto. Bueno, aquí vamos a ver dos conceptos. Inflación y lo contrario de inflación. Desinflación. Exacto. Me agarraste con agua en la boca, perdón. La desinflación, bueno. Alemania, pidió dinero a Estados Unidos para pagar los gastos de la Primera Guerra Mundial. Eso ya lo sabemos. Sí, Tratado de Versalles. Exactamente. Entonces, Alemania al hacer ese pago se quedó sin dinero. Se quedó sin sistema económico prácticamente. Los bancos se colapsaron. ¿Qué es lo que empezó a hacer la República Alemana en ese entonces? Bueno, imprimir un chingo de dinero.
la solución de cualquiera que no sabe nada de economía. Pues si estamos batallando por dinero, pues ¿por qué no imprimimos más y ya? Yo había visto eso, pero con un niño que le preguntó al papá que por qué no imprimían más dinero. Dijo, no, pues es que si imprimen más dinero, esa cosa pierde valor. Exactamente. Exacto. Alemania hizo eso. Alemania imprimió billetes, montonales, millares de billetes. Que prácticamente, y hay imágenes, si ustedes lo buscan en internet, en donde el billete estaba tirado literal en botes de basura. Estaba tirado fuera en la calle el billete. En donde ya no... Pues ya no valía valor. nada, no tenía valor para nada. Entonces... Como los que te salen en los algodones de azúcar. Dices, 500 y no vale. Ese es Ahí lo está el vale. 500. Pero pues no te lo vale. Tenía abajo ahí Un ¿no? Benny, No hay de morrillo que le vas y le preguntas a la señora, ¿cuánto cuesta? 15 pesos. Y dice, sí, pendejo, aquí no hay 500. güey. Entonces... Dice a tu papá, Sí, así como, no, sí, te lo compro, mijo. Te dan tu algodón de azúcar. Ni pedas el algodón, güey. Lo pongo que haces así de a Sí, huevo, no. 500 varos. Sí, sí. Y le dices, papá, yo te invito a los tacos. te doy para la luz. Te doy para la luz. Más, Sí, ¿sabes no. qué? Me voy a independizar. ¿Quieres que me vaya? Me voy, no hay pedo. Y Con lo hago con 500 varos yo lo hago por 500 una semana. Ni por una semana. güey. Si lo hago con 25. Lo de la semana. ¿Qué Está bien feo ser estudiambre. Fíjate, te compras para almorzar las tortas esas con crema y cuarito y un chile en vinagre, 15 baros, güey. Unas tortillitas con huevo, güey. ¿Sí te ha tocado ser estudiambre, va? Pues, Sí, me ha de esas tocado. de las que tienes que rendir el dinero. Sí, me ha tocado. Bueno, no nos desviemos. Ni Pedro, bueno, así es la vida. Bueno, haz de cuenta que sí pasó en Alemania. La gente ya ni alcanzaba una torta con crema y un chilito y con cueritos. No se pueden chingar un choricito. ¿No? Ni una salchichita, ya ves que allá es muy famosa la salchicha. Ah, sí, cierto, yo diciendo chorizo, qué pendejo. Ya ves que allá Para- comen, hacen así hasta, se parece. hasta paletas de salchicha, salchichón y la freda. Bueno, este fue el error de Alemania. Alemania creó inflación. Inflación. Bueno, inflación, perdón. La creó porque pensó que con eso ya iba a salvarse económicamente y la verdad no fue así. Incluso, dato curioso, Alemania fue el creador de Fanta. Ah, eso sí lo sabía, porque no iban a consumir Coca-Cola. No, Nada de capitalismo yankee. no, deja de eso. No les alcanzaba para producir la Coca-Cola. Ah, Entonces la Fanta fue una alternativa más barata que la Coca. Sí está bien cacique. la Fanta. ¿Sí, no? Pues a ti te gusta la Fanta roja, güey. Pero no la de naranja, que es la original. La de naranja es la original. La roja está buena. Yo soy Team Coca, güey. Team Coca. Team Diabetes. A huevo. Mexicano. De hecho somos el país que más consume Coca-Cola a nivel mundial. ¿Está bien? De nada, Coca-Cola. Oh. Bueno. Esto fue un factor importante porque Estados Unidos le pasó lo contrario. Porque no había empleo y más aparte sobre la producción y de que no había dinero para comprar, el dinero en circulación era poco. Ajá. No había dinero. Prácticamente no había dinero para circular, bueno, para comprar. Y es lo que vemos actualmente, hoy en la actualidad, que mucho de nuestro dinero es electrónico. Ajá. Digamos con nuestras cuentas bancarias. Antes los bancos tenían el dinero en físico, Sí. ahora ya no. Con el más electrónico. Ahora el banco es electrónico, entras a tu cuenta bancaria en el teléfono y, o sea, lo tienes, ¿no? O sea, ¿Ves tus 100 pesos? bien ves tu cuenta en -10, güey, porque ya le debes al banco. Yo puedo decir que si lo pusiera en porcentaje, yo creo que un 70% de las compras que realizo, la mayoría son digitales. Exacto. Porque son más cómodas, se presta más, hay más seguridad. Entonces, se cree que, bueno, ahora brincándonos en la contemporaneidad, puede pasar otra vez lo mismo porque ya no va a haber dinero en circulación para aquel entonces. Ujú. En Estados Unidos pasó esto, entonces no había dinero, no había empleo, volvemos a lo mismo. Fue cuando Hoover creó diferentes empleos, diferentes construcciones de edificios en Nueva York, diferentes edificaciones de presas, la más importante, la Hoover, en Nevada, donde generó empleos. Pero todo sustentado por gobierno. Todo sustentado por el gobierno. A Hoover se le dio la idea de crear una inyección de estímulos, de inyectarle dinero a la economía. Ay, fueron 3 inversores, ¿no?
Sí. Los que dijeron en la primera alerta, ¿no? Que hubo la picada y Sí. como que quisieron invertir. ¿Sí, no? Sí, fueron 3 avisos. Bueno, pero no hizo caso Hoover. Sí, le valió pepino. Le valió barriga porque él creó o él pensó que si hacía eso, la Reserva Federal se iba a acabar. Y una vez que el Banco Central de Estados Unidos se quedaba sin dinero, se le conoce como el país entra en un sistema de bancarrota. ¿Como tipo recesión o...? Es peor una depresión que una recesión. La depresión, es que creo que son 3 niveles. Si mal no recuerdo, teníamos la recesión económica, la depresión y lo ya conocida como el país en bancarrota. Cuando pasa eso, el país puede entrar en compraventa. El país se puede comprar. Cuando pasa eso, cualquier país... O sea, nos convertimos en un turista. Sí. Prácticamente. Güey. Mira qué cosas. Y un claro Si nos ejemplo... cooperamos, sí lo ajustamos. Un claro Pero- ejemplo es con Grecia. En estos últimos 20 años Grecia ha tenido un sistema económico Muy bajo. pésimo. Que la Unión Europea le inyectó muchísimo dinero y que fue una de las razones por la cual Inglaterra se salió. Ok, Simón. Pasó el tal famoso el Brexit. El Brexit, sí. Sí. Ha ocasionado bastantes crisis, ¿no? Sí, por culpa de Grecia. Bueno, Grecia es otro pedo. Prácticamente pasó con Estados Unidos. Y regresándonos a ese tema de la desinflación, Estados Unidos llegó a tener esa idea de generar dinero, imprimirla. De hecho, lo llegó a hacer. Pero lo hizo de una forma que solamente hubiera dinero en circulación. Hubo pobreza, sí. Cuando se imprimió dinero, hubo más pobreza. ¿Por qué? Porque los productos empezaron a subir, pero las ganancias bajaron. ¿Qué fue lo que pasó con Alemania? Bueno, aquí les voy a preguntar yo. ¿Ustedes creen, o qué piensan más bien ustedes, que me den su opinión honesta? ¿Ustedes creen que Estados Unidos hizo muy bien más bien, ¿cómo lo podría decir? No, sí. ¿Ustedes creen que Estados Unidos hizo bien en hacer ese tipo de empleos, pero solamente a un número y solamente a escala menor a nivel del país? ¿O no? Pues es que depende. O sea, era lo que te decía, a lo mejor nos falta a nosotros educación en ese punto. Sí. Porque pues no sabemos o sea, de cualquier forma que lo hayan hecho, ya sea ese o haya sido otra manera de solventar la economía de Estados Unidos, era un paso arriesgado. ¿Por qué? Porque habían tocado fondo. Sí. Entonces cualquiera de esos pasos, opciones que tenían, si lo tomabas, o te llevaba más al carajo o salías adelante. No creo que Estados Unidos sea tan tonto para no haber pensado lo que tenía que hacer. Entonces, ahorita, pues sí, es una potencia mundial, pero gracias a esa depresión, pues también tuvo muchos años de crisis, ¿no? Sí. Entonces, yo pienso que solamente un experto que a lo mejor ahí estuviera, pues pudiera darte la opinión correcta. Ajá. Porque pues capaz de que yo te digo, no, pues lanza los dados como un turista. Ándale. Y pues vale madre todo. Entonces, pues sí, ahí sí depende. Para lo que se ve, pues fue un buen paso. Se les costó trabajo, pero fue un buen paso porque de ahí se reactivó poco a poco. Con la economía se fue Ajá. reactivando. Que siempre existe ese conflicto cuando empieza a haber como ciertas crisis económicas y de que hay como cierto sector de la sociedad que dice que el gobierno no se tiene que meter. O sea, que el gobierno no le tiene que inyectar dinero a nadie. Porque lo único que vas a causar es que a la larga se te venga una crisis más fuerte. Así es, inclusive durante esta época del desempleo, que en aquel entonces fue el índice de desempleo más alto en el país o a nivel mundial, que fue de entre 20 a 30 millones de personas sin empleo. Eso se vio superado apenas hace un año. Con lo de la pandemia, Estados Unidos registró de entre 60 a 70 millones de personas sin empleo, Pinche COVID. haciendo No, como la el crisis murciélago. económica más... Y esto nada más hecho una vez, y ahorita regresando a lo del estímulos de la inyección económica, es la única vez que ha pasado en la historia de Estados Unidos que pasa eso. Y ya van 2 veces que Estados Unidos inyecta la economía de su país.
Y estamos hablando de trillones de dólares. Cosa que no hizo en la depresión del 29, por lo mismo de tener miedo de que iba a perder Ajá. las reservas federales, pues. Ujú. En este caso, ¿por qué es distinto? La verdad desconozco, pero más o menos me doy una idea. Porque Donald Trump se animó a entregar entre $1,000 a $1,400 por familia. ¿Saben cuántos millones? O sea, son O sea, no, pues nos superan con... trillones de dólares. Pero pues, sabemos que Estados Unidos tiene un buen de dinero. Sí, el capital. Exacto. Pero bueno, aquí les doy otra pregunta y chance podemos hacer como que un adelanto del siguiente tema que vamos a abarcar. ¿Ustedes creen que la Gran Depresión terminó, como muchos economistas piensan, en 1934, 35 o ya cuando explotó la Segunda Guerra Mundial? Yo digo que ya cuando explotó la Segunda Guerra Mundial, porque según yo, ahí pues hubo ganancias ya para Estados Unidos. O sea, de cierto modo, hasta que se vinieron los efectos secundarios de la Segunda Guerra Mundial, es cuando obtuvo beneficios Estados Unidos, porque no sé, pero creo que fue el país más beneficiado. Y creo suponer que volvió a pasar lo mismo, de que no entraron ellos directamente al principio de la guerra, tienen los recursos suficientes para producir alimentos, producir armas, vuelves a hacer de eso tu minita de oro en base a una guerra, que es actualmente, hasta la fecha, es lo que siempre dicen de Estados Unidos, que la mayoría de su financiación de dinero va a las guerras. Culitos pero sanitos. Así es. Precisamente, yo estoy de acuerdo con ustedes. La Gran Depresión en sí no se arregla esa situación, sino hasta que Alemania invade a quién. ¿Polonia? Exacto. A huevo. Todo va de la mano, o sea, todo el siglo XX. Bueno, yo te voy a hacer ahora un comentario. Adelante. ¿Y tú crees que puede haber una segunda depresión? ¿Ha habido crisis muy fuertes? Ha habido... ¿De la del 2008? La del 2008 fue una recesión económica, Ok. no fue una depresión. Esa pues no se arregló del bien, pero pues sí. Tuvieron la crisis hipotecaria también. Sí, Es que yo te lo iba a poner por el caso ahorita de que bueno, pues es que ahorita con las tendencias y todo ese pedo, pues surgen muchos problemas secundarios que los que hacen ese tipo de cosas no se dan cuenta hasta que pasan las cosas. sí, Que es el caso de GameStop, ¿no? exacto. Pero según yo, por ejemplo, Estados Unidos es económicamente muy fuerte ahorita, ¿sí? Pero a lo que tengo entendido, la gente de Estados Unidos vive bien, pero debe, ¿sabes cómo? Sí, O sea, debe mucho. debe mucho Entonces dinero. no sé si eso a futuro cause algún pedo, ¿sabes cómo? Sí, O sea, porque pues también estar toda tu vida, pues, sí vives bien, tienes todo a la mano, pero pues todo lo debes. Entonces eso no, para mí no es rentable. Bueno, a mí no. bueno, rescatando la pregunta que me haces sobre si va a pasar otra vez una gran depresión económica, ahí te van dos respuestas distintas. Sí y no. Quizás, Wow. quizás Sí, no, quizás premio no, doble. quizás no en los, Así, en los yo creo que la próximos, sé. Una de las anteriores. o sea, quizás no en los próximos 10, 20 años, Sí, sí. o sea, no vamos a ver eso, pero sí nos vamos encaminando A otra. a otra gran depresión, inclusive peor a la que a la que se vivió en el 29, hace prácticamente hace 100 años. Una vez que pase eso, yo siento que el culpable de una siguiente gran depresión ya contemporánea van a ser los videojuegos. Va a ser la industria de los videojuegos la que va a causar un gran colapso económico a nivel mundial. ¿Por qué? Hay tres factores. Una, porque la industria de los videojuegos es la industria que más dinero genera a nivel mundial. Dos, es la que más dinero invierte para generar productos de entretenimiento. Inclusive más que la industria de la pornografía y de la cinematografía. Y tres, que ya, y esto se vio en el 83, que es lo que estoy investigando para mi tesis, se va a volver a ver. Hay más productos De lo que se consume. de lo que se consume. Ahora, a final de este año, la cadena alimenticia de pollo frito, KFC, o KFC, o Kentucky Fried Chicken, va a lanzar su consola de videojuegos. Ah, sí, man, sí.
Google lanzó su consola de la nube o de nube, ¿cómo se llama? La Stadia, que fue un rotundo fracaso. Y muchas de las compañías, como CD Projekt, que es la que lanzó Cyberpunk, pues también fue un rotundo fracaso, entonces se perdió miles y millones de dólares. También tenemos el caso de Last of Us 2. The Last of Us 2 fue un fracaso. Y yo no sé por qué ganó el juego del año, no debería. Está chido el uno. Pero bueno. Entonces, eso se va a ver, y eso se vio, fíjense la ironía, ¿no? Bueno, se podría decir así, pienso yo, porque hace 100 años, la industria que colapsó prácticamente a nivel mundial fue la automotriz. Ajá. O sea, con la gran popularidad que tenía Ford con sus carros, pues entró que Toyota, entró Nissan, entró otras Pero todavía empresas. pueden ser un pedo. La automotriz, Sí. pero no tanto. Bueno, sí, o sea, no al mismo impacto que, Sí. que fue esa vez. Pero pues cuando estaba en el sector automotriz, a mí me tocó ver que el Nissan, por ejemplo, para el 2018 más o menos ya tenía sobreproductividad. Y ya no sacaban los carros del 2015, 16, 17. Es que ¿de qué te sirve producir un carro como cada 3 segundos si no hay quien te compre uno? Sí, exacto, y se cada quedó 3 un segundos? chingo. O sea, se quedaron un buen de modelos y luego los remataban, ¿sabes cómo? Y ese es un pedo, porque no nada más afectas a tu empresa, afectas a tus subempresas secundarias. O sea, que no pertenecen a Nissan, pero los que te hacen transmisiones, los que te hacen... Porque les dices, ok, hazme todas estas. Y luego ya ves que no se venden y siempre no cargan. Y que hay que tomar en cuenta Entonces- que México es uno de los países donde más se batalla para poder conseguir un auto nuevo. O sea, no Ah, es tan sí. sencillo. Estados Unidos, por ejemplo, sale más barato rentar uno que comprarlo como tal. O comprarlo usado. Ujú. Y Claro. aquí rentarlo no es una No es opción, mercado. te sale muy caro. Y el comprarlo tampoco no hay como que tanta facilidad para la mayoría de la población mexicana. No comprendo. Por eso, y esto es un tema que también vamos a ver, que es muy importante y va ligado tanto como la Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión, sobre el colapso. No me acuerdo de qué compañía fue, la verdad, pero fue en los 80s, en una ciudad norteamericana, donde tenían grandes plantas automotrices y colapsaron completamente. O sea, ya ahorita ya están abandonadas esas naves industriales. Cosa que puede llegar a pasar aquí en Aguascalientes. Pues sí, tenemos un buen de... Con la industrias. Nissan y con la Chevrolet, todas. Entonces, pues bueno, en fin. Pues este fue el tema de la Gran Depresión. Quizás no abordamos detalles Muy a fondo. muy a fondo, porque a pesar de que es un periodo que se lleva desde 1918, 1919 a 20 años más tarde, o sea, es un periodo de 20 años, pero que prácticamente fue un evento histórico que a lo largo del tiempo pues fue distorsionándose de una manera que los conceptos fueron más sencillos, se podría decir. Ujú. Muchas gracias. Esto fue La Gran Depresión con sus servidores David, Julio y el Gio. Cámara. Hasta pronto.